Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Sergio, ¿qué te parece?, preguntó con inquietud Marco Delgado al médico, que salió de la habitación de la hija de Liana. El estado de la niña, para decirlo sin rodeos, no es bueno. ¿Cuánto tiempo lleva en silencio? 1 semana. Desde el funeral de su madre, sin teléfono, sin portátil, sin televisión, sin salir de la habitación. Se queda en la cama todo el día, mirando el techo cuando está despierta. ¿Qué comiste hoy? Nada, solo bebió zumo y no mucho, y ayer media taza de caldo. Eso dijo Inés Torró, la Urpair. Necesita comer bien. Se niega, suspiró mi padre. No quiere verme. Se da la vuelta y llora cuando entro. Y la enfermera tuvo que irse el mismo día que la traje. La misma reacción que para mí. Solo Inés Torró me deja entrar. Aquí todavía te dejan entrar. ¿Había un psiquiatra pidiendo cita? Ya sabe cómo son los médicos por aquí. Lo trajo ayer de la capital regional, no quiso hablar con él, pero hizo una conclusión basada en mi historia. Bueno, él mismo le echó un vistazo. Dijo que estaba deprimida por el estrés que había sufrido. Compré las pastillas que me recetó el mismo día y ella se niega a tomarlas. Tal vez Inés Torró puede convencerla, o, ya sabes, encontrarle un cuidador de su edad. No realmente un cuidador, un compañero tal vez. No necesita cuidados en sí, sino alguien en quien pueda confiar. Ella podía empezar a hablar de esa manera. ¿Tiene amigas? Probablemente, no lo sé. Confunde Marco. Últimamente no estamos muy unidos, sobre todo desde que empezaron las peleas con su madre. Habla con la profesora del colegio. Ella debería saber de quién era amiga tu hija. Invita a su amiga para que la cuide. ¿No aprobaron todos los exámenes? El último de Liana fue el día en que murió su madre. A Marco le tembló la voz, pero se recompuso. Pronto se gradúan, pero si encuentro una amiga, intentaré convencerla. No repararé en gastos. Si no funciona, tendré que hospitalizarla. Si no, la perderás. Perdona mi brusquedad. ¿Se refiere a un hospital psiquiátrico? Sí, hasta que cumpla los 18. Depende de ti como padre, y entonces necesitarás su consentimiento. Cuando el médico se marchó, Marco se hundió pesadamente en el sofá del salón. Qué cansado estaba, y qué semana tan larga e increíblemente difícil había sido. Hacía 7 días, el día de su 40 cumpleaños, había muerto Felisa, la madre de su hija Liana. Parecía como si hubiera sido hace muchos años. Era como si hubiera vivido otra vida terrible sin ella. Conoció a Felisa cuando tenía casi 40 años. En la fiesta del barrio, el día de la cosecha, no podía apartar los ojos de aquella chica delgada, de largos rizos rubios, vestida con vaqueros y camiseta de tirantes. Se paseaba por el escenario haciendo fotos a los ganadores de la cosecha. Ese año, la explotación, dirigida por Marco Delgado, obtuvo su primera cosecha récord en la comarca. También fue líder en la región. Como es lógico, Marco era el centro de atención. Quería entregar su ramo, recibido en el escenario junto con el diploma y el lazo rojo, a la chica de la cámara. Aunque podría habérselo llevado a su mujer Erna, no pensó en ella en ese momento. Enseguida supo que se llamaba Felisa y que trabajaba en el servicio de prensa de la administración del distrito. Aceptó el ramo agradecida, pero enseguida la llamaron y se marchó. Durante toda la noche pensó en ella, tanteando el lado de su legítima esposa. Al día siguiente llegó al centro del distrito, entró a su despacho y le propuso tomar un café después del trabajo. Era viernes, Felisa no se negó. En lugar del café, la llevó al campamento turístico de su amigo, donde pasaron todo el fin de semana, después del cual no quiso separarse de ella nunca más. Se enamoró como un niño, solo que Marco llevaba mucho tiempo casado y no pensaba divorciarse de ella. Al principio, Felisa no se avergonzaba de este hecho. Disfrutaba de sus encuentros secretos, de sus regalos caros. Alquiló un piso para ella, donde venía casi todas las noches, pero por la noche se iba en coche a su gran casa en el centro del pueblo, a solo 5 kilómetros de la ciudad del distrito.
y cuando Felisa le informó de que estaba embarazada, primero empezó a hablar de que su hijo nonato necesitaba un padre, y entonces tuvieron una gran pelea, algo que nunca había ocurrido en sus 6 meses de relación amorosa. Así que no tengo nada y no tendré nada, sin marido, sin casa propia, sin dinero propio. ¿Por qué me metí contigo?, gritó Felisa. Sabías que estaba casado y no iba a cambiar, dijo Marco Delgado en tono elevado. No me niego a mantenerte a ti y a nuestro futuro hijo. Siempre tendrás dinero y solucionaremos el problema de la vivienda, pero no puedo casarme contigo. Felisa dijo que interrumpiría el embarazo y sería la capital de la provincia, para que él pudiera olvidarse de ella. Eso no era en absoluto lo que Marco quería, pero luego se fue, dando un portazo y despidiéndose. «Haz lo que quieras». Pero volvió enseguida, casi inmediatamente. Pidió perdón, casi de rodillas. Prometió construir una casa para ella y el bebé, ayudarla a montar su propio negocio. Sí, al menos abrir una tienda de algún tipo, para que ella pudiera tener ingresos propios estables, además de lo que él le daba. Y luego aceptó no pedirle el divorcio, aceptar que él no podía estar siempre con ella, incluso cuando ella lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero no en este su último cumpleaños, que por alguna tradición ni siquiera iba a celebrar. Daba mala suerte celebrar 40 años. Felisa empezó entonces a reclamar la atención de Marco por la mañana. Llegó con un enorme ramo de 39 rosas escarlatas y le entregó una caja que contenía una pulsera de diamantes. Ella había dicho antes que soñaba con tener uno de estos. «Vamos a estar a solas esta noche», le pidió. «Liana se va a dormir a casa de una amiga después del examen y estaremos solas. No quiero ninguna otra compañía». «Felisa, esta noche no puedo», empezó Marco en voz baja, sabiendo que no valía la pena decirle el verdadero motivo de su negativa. Su legítima esposa no se encontraba bien de nuevo, por lo que necesitaba estar con ella por la tarde y por la noche. «¿Salimos este fin de semana?». Eso podía prometérselo, ya que el hijo de Diego venía de la ciudad con su familia y se quedarían 2 días con su madre. «Delgado, ¿te das cuenta de que te he dado toda mi vida? Todos mis mejores años han sido para ti. No me cansé, aunque deseaba llevar un vestido blanco y un velo. Di a luz a tu hija. Y ahora, cuando estoy en crisis, cuando me siento mal sabiendo que mi vida sigue sola, hoy en mi 40 cumpleaños te pido que no te cases conmigo. No, eso está descartado para mí. Pero solo para salir esta noche y tal vez pasar la noche. Es mucho pedir». La voz de Felisa se elevó en un grito. «Lo intentaré, pero no puedo prometértelo». Se despidió y la besó en la mejilla. Si supiera que sería su último beso. Se tambaleó junto a su mujer, que sufría dolores de cabeza. Ya le habían ocurrido de vez en cuando, en determinados días de su ciclo, y se prolongaban durante días. A veces los analgésicos la aliviaban, a veces nada. Ahora, en edad fértil, sus migrañas eran mucho menos frecuentes, pero el dolor era, me aseguró, incluso peor que en el pasado. Al menos se aliviaba un poco con los baños de pies que alguien tenía que preparar, o té de jengibre preparado que también aliviaba su estado. Marco estaba llevando una taza a la cama de su mujer cuando Felisa llamó. Salió de la casa para atenderla. «Y voy a celebrar mi cumpleaños sin ti», se estremeció Marco Delgado al oír la voz ebria de Felisa. Rara vez se permitía el alcohol, pues sabía que en su estado podía cometer alguna estupidez. «¿Dónde estás?», preguntó ansioso. «En el restaurante Mon Amour, y estoy muy bien acompañada. Chicos, decidle algo a mi hombre». La voz de un borracho sonó por el auricular. «¿Me vas a recoger aquí o tengo que ir con uno de estos tíos buenos?». «Entonces no respondo por mí. Ni siquiera sé cómo puedo acabar esto». Felisa soltó una risita maliciosa. «Quédate ahí», dijo Marco con severidad. «Enviaré a mi chofer, Carlos». «No, ven tú o conduzco yo». «Felisa, para. Espera a Carlos». Y pulsó off. Y enseguida llamó a su chofer. Confiaba en este chico de 20 años. No era muy hablador, así que no temía que los secretos familiares y no familiares de Marco, de lo que el chofer estaba al corriente sin saberlo, llegaran a conocimiento de la gente del pueblo o del centro del distrito.
A Carlos podría llamarle a cualquier hora del día y siempre estaba dispuesto a ir en la dirección correcta. Marco no era tacaño con las recompensas para su fiel ayudante, ni una sola vez le defraudó. Solo aquella tarde Carlos no tuvo tiempo de recoger a Felisa. Al fin y al cabo, ella misma se puso al volante y sufrió un accidente, y le costó la vida. Erna se había dormido tras otra dosis de analgésicos cuando el móvil de Marco vibró en silencio. El conductor, luchando por encontrar las palabras, habló de la tragedia. Por la mañana, la noticia ya era conocida en todo el barrio. Algunos se solidarizaban con Marco, pero aún así, la mayoría de la gente, conocidos y desconocidos, pensaban que él era responsable de lo ocurrido. Tal vez fuera justo, pero Marco, tras el shock de la muerte de Felisa y luego su funeral, solo tenía una cosa en la cabeza: mantener la relación con su hija. Sin embargo, también se dio cuenta inmediatamente de las circunstancias de la muerte de su madre y de lo que había precedido. ¿Cómo has podido dejarla sola?, gritó Liana a su padre. Me habría quedado con mi madre si no me hubiera dicho que ibas a estar tú con ella esa noche. Y tú, como siempre, te mezclaste. Te odio tanto, no te perdonaré nada. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd de la tumba, mi hija se desmayó. Liana pasó 2 días en el hospital. Apenas se levantaba de la cama y no hablaba con nadie. Los médicos, tras examinarla, declararon que su estado físico era normal y que su estado mental o psicológico no era de su perfil. Y ahora, según Sergio, Liana se enfrenta a un hospital psiquiátrico. Esto ya es demasiado. Marco estaba dispuesto a utilizar cualquier consejo que pudiera para ayudar a su hija a volver a la normalidad, y fue al colegio donde estudiaba Liana. Marco encontró a la profesora de la clase en la sala de profesores. Una mujer de mediana edad y exuberante estaba sentada en su escritorio escribiendo algo. Estaba sola en el despacho. ¿Es usted Bárbara Sanz?, preguntó por si acaso, aunque el guardia de seguridad, mientras anotaba los datos de su pasaporte en algún diario, le había dicho que ella era la única persona que se encontraba ahora mismo en la sala de profesores. Sí, dejó sus notas a un lado y se levantó de la mesa. ¿Es usted el padre de Liana? ¿Cómo lo ha sabido? Marco se sorprendió. Nunca había conocido a la profesora y tampoco había estado nunca en el colegio de su hija. Usted es una personalidad popular, el jefe de una de las mejores empresas agrícolas del distrito. Tus fotos aparecen a menudo en las páginas del periódico local, explicó. Siento mucho su pérdida. ¿Cómo está Liana? Gracias. Liana se está tomando muy mal la pérdida de su madre. ¿Sabe? El médico sugirió a alguien de sus compañeros de clase como cuidador. Quería preguntarle de quién era amiga. Por desgracia, no lo sé. ¿Necesita cuidados? No creo que una adolescente pueda hacer eso. No, más bien necesita compañía. Alguien de su edad que conozca bien. Alguien con quien pueda hablar si quiere. ¿Puede recomendarme a alguien? Estoy dispuesto a pagar por ese servicio. Bernardo podría ser bueno. Y él y Liana son amigos desde hace mucho tiempo. Además, a Bernardo y a su hermana les vendría bien el dinero. Quedaron huérfanos hace 2 años. ¿Dónde puedo encontrar a Bernardo? Bárbara Sanz se acercó a la ventana. Allí, hay un grupo de chicos en el patio. Marco miró hacia la ventana, donde había jóvenes de pie discutiendo algo. Bernardo llevaba camiseta y pantalón negros, el pelo oscuro hasta los hombros. ¿Qué clase de moda era esa? Marco se indignó involuntariamente. Todos llevaban sudaderas con capucha, todos con pantalones. No se distingue un chico de una chica. Sí, tienes razón, sonrió el profesor, de talla grande y unisex. ¿Cómo dice? Ropa de talla indeterminada que puede llevar todo el mundo, independientemente de su sexo. Exacto. ¿Se puede confiar al menos en Bernardo? Sí, por supuesto. Tiene mucha responsabilidad. Sus padres lo educaron bien. Saca sobresalientes, como tu Liana. Eso es bueno. Bueno, ahora se separan, dijo Marco molesto. Te daré el número de teléfono de Bernardo. Bárbara Sanz anotó el número en su móvil y se lo dio a Marco. Puedes decirle a Liana que todos la queremos y que nos alegraremos de verla en la ceremonia de graduación. Supongo que no podrá venir a la graduación.
Puede que también tenga que recoger el diploma. Llámeme cuando esté listo. Le entregó la tarjeta al profesor. Volvió a la casa que había construido para la difunta Felisa, esperando oír de Inés que su hija se encontraba mejor. Pero la fiel ayudante solo frunció el ceño. Sigue igual, ni una palabra, y todo lo que le ofrezco lo rechaza. Decidí inventar a una cuidadora de la edad de Liana. El médico me lo aconsejó. Ahora llamaré para organizarlo. ¿Este cuidador podrá dormir toda la noche? Porque con todo respeto, Marco, tengo mi propia familia. Ni siquiera tu paga extra me ayuda aquí. Quiero mucho a Liana, como sabes, pero no puedo vivir aquí todo el tiempo. Lo averiguaré ahora. Las palabras de Inés le disgustaron. Se había quedado con Liana en la casa vacía las 2 últimas noches y él había dormido en el dormitorio de Felisa 3 veces desde que había traído a Liana del hospital. La enfermera invitada por su hija fue rechazada. Liana se dio la vuelta inmediatamente cuando entró, así que Marco no se arriesgó a dejar a su hija con ella durante toda la noche. Tuvo que rechazar sus servicios por completo, pero no podía quedarse más tiempo con Liana, ni podía llevarla a su gran casa del pueblo, donde vivía con su legítima esposa. Marcó el número escrito en un papel por el profesor, pero escuchó un contestador automático. Grabó un mensaje de audio en el que exponía su propuesta a Bernardo. Recibió la respuesta en forma de texto y era una sola palabra: bien, después del tradicional deseo de buenos días. He quedado con la cuidadora, informó Marco Inés. Bernardo viene a visitar a Liana. Están en la misma clase. ¿Se quedará Bernardo a pasar la noche?, preguntó la mujer con sorpresa. Sí, he llegado a un acuerdo. ¿Pasa algo? No, tú lo sabes mejor que nadie. Ahora termino de cenar y me voy a casa. Ya he hecho la limpieza. ¿Esperarás a Bernardo tú mismo? Quería preguntarte, tengo que irme enseguida. Tengo muchas cosas que hacer. De acuerdo, suspiró Inés. Puedo quedarme un poco más. Te estoy muy agradecido. Esto es una gratificación por tus molestias extras. Le extendió el sobre. Gracias. La mujer se lo guardó en el bolsillo del delantal. Antes de marcharse, Marco miró con cautela la habitación de Liana. Estaba tumbada con los ojos cerrados, cubierta por una fina tela escocesa. Le dolía ver cómo su hija se desvanecía ante sus ojos. Antes había sido una niña tan alegre, le había gustado tanto su risa tintineante. Quizá pasar tiempo con Bernardo le haría bien. Marco suspiró y se dirigió a la salida. Durante los días siguientes no tuvo ocasión de visitar a su hija, pero estuvo en contacto permanentemente con Inés. Se alegró de ver que los consejos del médico daban resultado. Liana está tomando las pastillas que le recetó el psiquiatra y por fin come con normalidad. Hoy incluso ha comido sopa, informó Inés Torró. Me sorprendió cuando invitó a Bernardo como su cuidador. Solo Liana ha mejorado mucho. Todavía no me ha hablado, pero he oído su voz. Parece que habla con Bernardo. Gracias por las buenas noticias. Sonrió Marco por primera vez desde la muerte de Felisa. Estaré allí mañana por la mañana. Aquel día todos sus asuntos se resolvieron como por arte de magia. Tenía la esperanza de que, de algún modo, la vida mejoraría ahora. Su hija mejoraría y le perdonaría. Al día siguiente llegó temprano. Inés aún no había llegado. La casa estaba muy silenciosa. Marco, con mucho cuidado, se acercó a la habitación de su hija, abrió la puerta y se quedó boquiabierto. Era algo que, desde luego, no esperaba ver. Inés dijo por teléfono que Bernardo y Liana parecían dormir juntos, porque la cama de la habitación de invitados permanecía perfectamente hecha en todo momento. Marco respondió que no veía ningún problema en ello. ¡Qué equivocado estaba! Ahora entendía las dudas de Inés sobre las pijamadas de Bernardo. El padre estaba seguro de haber invitado al novio de su hija a quedarse con él, pero había resultado ser una amiga. Bernardo es un chico, no una chica. Ahora podía verlo con sus propios ojos. Liana dormía abrazada al joven y ambos estaban completamente desnudos. Marco cogió la tela escocesa y la echó sobre el cuerpo desnudo de su hija. ¡Fuera!, siseó cuando vio que el chico abría los ojos. Marco salió inmediatamente de la habitación. Se paseó nervioso por el pasillo. «Dios, qué tonto es», pensó Marco. Soltó la cabra en el jardín él mismo. En lugar de una enfermera,
invitó al amante de su hija menor de edad. Un minuto después, Bernardo salió de la habitación de Liana. Llevaba la misma camiseta holgada y los mismos pantalones que cuando Marco lo había visto desde la ventana de la sala de profesores. Ahora ya no se parecía tanto a una chica, a pesar de llevar el pelo hasta los hombros. «Pequeño cachorro, ¿cómo has podido aprovecharte del doloroso estado de mi hija?». Marco agarró al chico por los hombros, con justa ira cubriéndole la cabeza, pero intentó hablar en un susurro para no despertar a Liana. «Te contraté como enfermero, y esto es lo que haces». «Nos queremos», dijo el chico, completamente tranquilo. Desde hace mucho tiempo, la madre de Liana no impidió que nos viéramos. «¿Sabía que os acostabais?». Marco soltó un grito de indignación, algo que no esperaba de Felisa. No, eso no había ocurrido en aquel momento, pero nuestros sentimientos nos llevaban inevitablemente a la intimidad, y estaba claro que eso ayudaba a Liana a sobrellevar el estrés. Las hormonas habían cambiado. «¡Cállate!». El furioso padre no podía oírlo. «¡Qué chico tan listo! Tienes una buena excusa, pequeño bastardo. Liana y yo nos vamos a casar». La voz de Bernardo no tenía ni pizca de miedo al furioso padre de la chica con la que le habían pillado en la cama. «Así que tus insultos están fuera de lugar». «¿Quién te va a dejar casarte con mi hija, gilipollas?», sisió Marco, empujando al chico contra la pared. «No es tu decisión, es de Liana. Cumple 18 años dentro de un mes. Sé cuándo es el cumpleaños de mi hija». Marco se soltó de los hombros del chico, metió la mano en el bolsillo y sacó unos billetes de la cartera. Se los puso en la mano de Bernardo y ladró: «¡Fuera y no te acerques a mi hija!». El chico se tomó su tiempo para ponerse las zapatillas y salió de la casa cerrando la puerta con cuidado. Marco temblaba de rabia. «Bernardo, ¿dónde estás?». Oyó la voz de su hija y se le encogió el corazón. Se apresuró a ir al dormitorio. Liana estaba de pie junto a la cama, atándose la cintura de su corta bata. Cuánto se parecía a su madre, la misma figura esbelta, los mismos largos rizos rubios. «Hola, cariño». Quiso acercarse y besarla en la mejilla, pero su hija se apartó bruscamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó indignada. «¿Dónde está Bernardo?». «Me alegro de oír tu voz», sonrió Marco. «Y Bernardo se ha ido». «¿Lo has echado tú?». Miró fijamente a los ojos de su padre, que no pudo soportar la mirada. «Primero lo hiciste tú, y ahora lo echas tú», gritó con rabia no disimulada. «Le pedí que hablara contigo o que te leyera un libro, pero no que durmiera en la misma cama». Su ira recorrió a Marco con renovador vigor. «Yo no autoricé este tipo de libertinaje». Ahora él mismo levantó la voz. «¿Quién te ha preguntado eso?». Liana lo fulminó con la mirada. «Eso no es asunto mío, y quien me lo iba a decir a mí, que es un hombre justo, todos estos años viviendo de dos familias. ¿Cómo pudo mi madre ponerse en contacto contigo? No quiero verte, vete». Le temblaba la voz. Entró rápidamente en el cuarto de baño y cerró la puerta. Marco se quedó paralizado en medio de la habitación de su hija, y entonces sonó su móvil. No quiso contestar. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y hablar con su hija, pero el teléfono no paraba. «¿Sí?», ladró al auricular, sin mirar quién llamaba con tanta insistencia. «Marco, tenemos un problema en el garaje», oyó la voz agitada del ingeniero jefe de la granja. «Bueno, ahí lo tienes. Me temo que tendrás que arreglártelas. Ha habido un accidente». «¿Sí? ¿Qué pasa?», juró Marco. «Enseguida voy». Al salir se tropezó con Inés. «Vigila a Liana», me pidió. «Te llamaré más tarde». Se dio la vuelta en la puerta. «¿Sabías que Bernardo es un niño?». «Sí», respondió sorprendida la mujer. Marco volvió a maldecir y se dirigió rápidamente a su coche. Por el camino su móvil sonó sin parar. Además de los problemas en el garaje, donde uno de los mecánicos había sido aplastado por un camión, le habían dicho que una inspección regional había sido llamada a la granja. Le dijeron que unas cuantas vacas tenían una infección y que había riesgo de cuarentena. El ingeniero agrónomo jefe le dice que, según las previsiones meteorológicas, está lloviendo. Es posible que caiga granizo y aún no se ha terminado de recoger el grano. También hubo una llamada del taller de transformación. En la salchicha, que ya había salido a la venta, el inspector sanitario encontró una discrepancia de calidad. «¿Y tú?», gritó Marco.
pulsando el botón del teléfono cuando el número de su hijo apareció en la pantalla. ¿Vas a llevar tú mismo a mamá al hospital como prometiste o lo hago yo? Llévala tú. Marco pulsó el botón de cancelar mientras se acercaba a la granja central de su casa. Llevaba unas horas trabajando duro para solucionar los problemas de producción que le habían caído encima. ¿Y por qué tenía siempre semejante cúmulo de tareas sobre sus hombros? Ahí están sus ayudantes. Tuvo que celebrar una reunión y redistribuir las tareas, aunque ¿quién sino él mismo podría ocuparse de todo tan rápidamente? Su hijo ya tiene 35 años, y su padre aún se pregunta si confiarle más de lo que tiene ahora o esperar. Se ha precipitado a la acción desde que se licenció en agricultura, y ahora está acostumbrado a restregarse a la sombra de su padre. Fue culpa del propio Marco por no apoyar a tiempo la iniciativa de Diego, pero aún está a tiempo de hablar con él. Estaba a punto de llamar a su hijo cuando un alegre timbre informó de una llamada entrante. «Torró, ¿qué ha pasado?» En la confusión, Marco había conseguido incluso olvidarse del incidente de la mañana de Bernardo, al que había pillado en la cama de su hija y de la pelea con Liana. Sin embargo, era de destacar que se encontraba claramente mejor. «No sé cómo decírtelo», empezó Inés. «Dilo como es», ladró Marco. Odiaba que alguien murmurara al responder a sus preguntas. «Liana se ha ido». «¿A dónde?» «¿Qué demonios? No puedo decir lo que ha pasado, porque tiene que ir palabra por palabra». «No lo sé, pero parece que se ha llevado algunas cosas. Tampoco puedo ver el portátil». «¿Cuándo?» «No lo sé, me acabo de dar cuenta y te he llamado enseguida». «Estaré allí pronto, me ocuparé yo mismo», se apresuró a decir. «Eso es todo lo que necesito». Estaba tumbada en la cama, desvaneciéndose ante mis ojos. ¿Y ahora se ha escapado de casa? ¿Qué demonios está pasando? ¿Es todo porque he echado a Bernardo o hay otros motivos? Marco se quedó perplejo. Dio órdenes a sus ayudantes y al jefe de especialistas. Subió rápidamente a su coche y corrió hacia el pueblo, intentando llamar a su hija y a su amiga. Pero ninguna de ellas respondió a su llamada. Y entonces llegó un mensaje de texto del banco sobre una retirada de fondos de su tarjeta de crédito, que llevaba más de un año con Felisa por si acaso. 150,000. Parecía que su hija se iba lejos. No le daba pena el dinero. Si era por una buena causa, Marco estaría dispuesto a darle 1,000,000 a su hija, e incluso más. Pero, ¿qué pasará por su cabeza de resentimiento y rabia? Y en compañía de ese tal Bernardo. En casa de Felisa, Inés señaló las estanterías vacías del armario. Marco buscó alguna nota en la habitación de su hija, pero no encontró nada. Luego corrió al colegio para conseguir la dirección de Bernardo. Quizá Liana estaba ahora con él, pero Marco ya no tenía ninguna duda de que su hija iba a marcharse. De lo contrario, ¿por qué tendría tanto dinero? Solo esperaba encontrarla antes de irse, quería hablar. De alguna manera intentar arreglar la relación para que su hija no se metiera en problemas de corazón. Aunque no tenía idea de lo que iba a decirle ahora, solo averiguar dónde estaba, verla, y entonces de alguna manera las cosas se arreglarían. A la salida de la escuela se encontró con su amigo médico, que le aconsejó que invitara a un compañero de clase a ser su cuidador. ¿Cómo estaba Liana?, preguntó Sergio ansioso. «Seguí tu consejo», respondió Marco enfadado. «Parece que se ha escapado con la enfermera». ¿Ah, sí? Por alguna razón, el médico sonrió. «Así que está mejorando. Eso está bien, Marco. Las chicas irán a dar un paseo y volverán». El enfermero resultó ser un chico. «¿Qué dices?». Sergio no pudo contener la risa, pero luego se contuvo. «¿Cómo lo has hecho?». «No me río en absoluto. Una estupidez, claro. No lo comprobé bien. Tenía muchas cosas entre manos y esta mañana me las he encontrado en la cama». «¿Así que no pudiste distinguir al chico de la chica? ¿Llevaba un vestido?». «No, claro que no». Marco estaba cada vez más molesto con esta conversación, pero ahora todos tienen el mismo aspecto. No puedo decir si es una chica o un chico. Ni siquiera lo había visto de cerca hasta esta mañana. «Lo sé, lo siento», dijo el médico más serio. «Pero mire el lado positivo. Al fin y al cabo, este paso ha ayudado a sacar a Liana de la crisis». Podría haber caído en otra crisis. Marco movió la cabeza para marcharse, pero se detuvo poco después. «Por favor, no le digas a nadie que mi hija se ha ido de casa. Es una ciudad pequeña,
Y ni siquiera es un barrio grande. Por algo estarán encima de ti. De todos modos, se habla mucho de nosotros. Ya lo sabes. No tienes que preocuparte por eso. Lo consideraré parte de la confidencialidad médico-paciente. La fiera corre tras el receptor, pensó Marco al ver a Barbara Sams, la profesora, justo cuando se despedía del médico. Ella también se había fijado en él y caminaba hacia él, sonriente. «Liana ha venido hoy a recoger el boletín de notas», anunció. «Me alegro de que se haya recuperado. Bernardo estaba con ella. Así hace milagros la amistad escolar». No me digas. Marco tuvo que esforzarse por no decir nada innecesario sobre lo que realmente es la amistad entre Bernardo y su hija. ¿Puedes decirme dónde vive realmente ese tal Bernardo? Sí, claro. Ella me dio la dirección. Es mi vecino, decidió solidarizarse con su amigo. También recogió hoy su diploma. Rechacé la ceremonia y la fiesta de graduación. Amigos así valen su peso en oro. Probablemente vas a despedir a los chicos, ¿no? Así. ¿A dónde van? Marco esperaba poder averiguarlo con Bárbara. Bueno, se van hoy, respondió ella en tono confuso. Sí, claro, ¿a dónde van? Preguntó con demasiada insistencia el ansioso padre. ¿No lo sabéis? Se preguntó la profesora. No me han dicho nada correcto, solo que se van hoy. ¿Con que se van al menos? ¿Han dicho? No, la sonrisa ha desaparecido del rostro de Bárbara Sanz. ¿Ha pasado algo con Liana? No pasa nada, dijo Marco con seguridad, tratando de tranquilizarse. Es que Liana tampoco me había dicho nada definitivo esta mañana, y luego he estado tan ocupado, demasiado ocupado. Ahora se lo preguntaré yo mismo. Se despidió y caminó rápidamente hacia su coche. Perdone, ¿no va a casa de Bernardo? ¿Puede llevarme? El profesor gritó tras él. Somos vecinos. Pues sí, por supuesto. Marco le abrió la puerta del coche, invitándole a sentarse, aunque en ese momento no se sentía tan pasajero. Bernardo va a estudiar para programador y Liana, como sabes, para diseñadora, a no ser claro que sus planes hayan cambiado. Bárbara, tratando de mantener la conversación, no era nada inútil, así que Marco ya se alegraba de que ella le hubiera pedido ser su acompañante. Solían decir que o iban a la capital o a la capital regional, por eso no sé a qué han decidido. Trató de justificarse ante el afligido padre, que desconocía por completo los planes de su hija, sobre todo después de la disputa de esta mañana con ella. Feliz había dicho algo sobre los próximos estudios de Liana unos días antes de su muerte, pero él lo había dejado pasar, demasiado ocupado con asuntos de trabajo. Lo único que preguntó fue cuánto dinero se necesitaba, porque la propia Felisa planeaba ir con su hija al lugar donde ella decidiera ir. Y si van a la capital, entonces ya deberían haber sacado los billetes, razonó Bárbara. Pues ya lo han hecho. Ahora todo esto se resuelve rápidamente a través de internet, dijo Marco lo más tranquilo posible. La profesora le indicó la mejor manera de entrar en el patio del viejo edificio de 5 plantas. Bernardo vive en el piso 22. Es la 5ª planta, dijo Bárbara en la entrada. Yo estoy en el primer piso, pero puedo llevarte. ¿Quién es? Preguntó una abuela cotilla al salir, y Marco tuvo que apartarse para dejarle paso. Bernardo, respondió el profesor. Él y su chica se fueron hace unos 15 minutos en un taxi. Creo que le dijo al conductor que los llevara a la estación. ¿A qué estación? ¿A la de tren o a la de autobuses? Preguntó Marco, preparándose para salir corriendo. ¿Cómo voy a saberlo? Te digo lo que he oído. Y tú llama a Liana, sugirió Bárbara. La batería de mi teléfono está acotada. Mintió, dándose cuenta de que su hija no contestaría si lo veía llamando. Fuera de cobertura, dijo frustrado el profesor, pulsando off. Vamos a consultarlo con Bernardo. Seguro que ella lo sabe. Ayer se fue a casa de su tía, en el pueblo, dijo el viejo vecino. ¿Qué ha pasado? No pasa nada, señora. Papá echaba de menos a su hija. Bárbara le pasó el brazo por los hombros. Quería despedirse de ella. Marco le agradeció apresuradamente su ayuda y se puso al volante para no perder más tiempo. Decidió confiar en el destino y condujo primero hasta la estación de tren, con la esperanza de que fuera allí donde se habían ido los fugitivos. El andén estaba vacío, solo había un conserje vaciando una papelera. Marco se dirigió a él y le preguntó. Le dijo que el tren a la capital había salido hacía 5 minutos y el tren a la capital regional aún antes.
Marco encontró una foto de su hija en el móvil y se la enseñó al hombre mayor. No podía asegurarlo, pero parecía una chica que subía al tren con un chico, o quizá en un tren eléctrico. Marco no tuvo tiempo de guardar el móvil cuando sonó. Hijo, apareció en la pantalla. Papá, mamá no está bien. ¿Vendrás pronto? Porque tengo que recoger a los niños de casa de mi suegra. Sí, Diego, en media hora estoy allí. Marco solo pudo encontrar a la hermana de Bernardo en su casa 2 días después. Averiguó que se llamaba Ariel. No debes dudar de Bernardo, dijo con seguridad cuando Marco le preguntó a dónde había ido su hermano Iliana, expresando su temor de que pudieran meterse en problemas. No dejará que le hagan daño a tu hija. Parece un adolescente, un chico delgado, pero es muy fuerte de espíritu. Nuestro padre hace tiempo que se fue, pero mi hermano creció y se convirtió en todo un hombre. Tras la muerte de nuestra madre, me ayudó a sobrellevar el duelo, a pesar de que yo era 2 años mayor y solo tenía 18 en aquel momento. Obtuve su custodia, pero de hecho se convirtió en mi tutor. Y Tuliana nos apoyó mucho. Su madre Felisa nos ayudó hasta el último día. ¿Liana se quedó a dormir? Marco sospechaba. Sí, a veces se quedaba con el permiso de Felisa. ¿Y Felisa permitía tal libertinaje? ¿De qué estás hablando? Ariel se indignó. Liana dormía conmigo cuando se quedaba con nosotros y Bernardo dormía en el sofá del salón. Y ahora ya duermen juntos. Bueno, eso tenía que pasar tarde o temprano. Se quieren, se van a casar en el futuro y van a vivir toda la vida juntos. ¿Con qué dinero van a vivir? ¿Sabías que Liana sacó dinero de mi tarjeta de crédito? Sí, pero Bernardo no lo aprobó. Ya ha empezado a ganar su propio dinero. Escribe programas sencillos para pequeñas empresas. Aprendió a hacer sitios web hace mucho tiempo. Así que ya tiene sus propios ingresos. Y ahora va a la universidad. Estudiará. E irá aún más rápido. Sí, Iliana va a aceptar encargos en internet para el diseño de anuncios. Son buenos chicos, son buenos. No están perdidos. Necesito encontrar a mi hija. Ladró Marco, cada vez más irritado. ¿Para qué? Liana apenas ha empezado a recuperarse un poco tras la muerte de Felisa. Se lo pondrás peor. Por eso no te diré a dónde han ido, sobre todo porque se lo prometí. Que sepas que está bien, Bernardo cuidará de ella. Te oyes a ti mismo. Pobres huérfanos, haciéndole la pelota a una niña rica. Felisa los estaba ayudando. ¿Sabes siquiera de dónde venía su dinero? ¿Crees que su negocio cayó de la luna? Creéis que os ayuda sin saberlo, pero quiere poner fin a esto. Puedo encontrar a mi hija sin ti. Creo que es hora de que te vayas, dijo Ariel secamente. No pienso escuchar tus insultos y acusaciones. El dinero de tu tarjeta de crédito lo sacó tu hija, y aún tienes que mantenerla, aunque ella no quiera verte. Y no te atrevas a quejarte de mí y de mi hermano. Él es un hombre honesto, no como tú. Tú eres el que tuvo un amante con una esposa viva que dio a luz a tu hija. Él nunca haría eso, estoy seguro. Marco dio un portazo enfadado. Había esperado tanto saber algo de su hija por boca de la hermana de Bernardo, pero ahora esa esperanza se había desvanecido como el humo. La conversación con Ariel le había enfadado francamente, pero también le recordó que no estaría de más averiguar ahora qué pasaba con las tiendas de Felisa. Ella había contratado a un gerente desde el principio y él estaba cerrando cualquier asunto que surgiera. Los beneficios iban a parar a la cuenta bancaria. Liana heredaría y tendría acceso a esa cuenta, y ella transferiría la casa a sí misma. Aquí estaba tranquilo, pero ¿qué estaba pasando allí en este momento? Llamó al administrador y le dijo que no había ningún problema. De hecho, eso fue lo que dijo en el funeral. Así que al menos tenía un dolor de cabeza menos del que preocuparse. Pero Liana. El mayor temor de Marco era que su hija se hiciera adicta a sustancias ilegales. Vio en qué se había convertido el hijo del gerente de una de sus granjas lecheras cuando fue a estudiar al centro provincial y allí empezó a consumir diversas drogas. A Marco le impresionó verlo y el padre del chico le dijo que los jóvenes solían gastarse el dinero que les sobraba en esas porquerías si estaban mal de humor. ¿Y si Liana también quería divertirse así? Entonces se recordó que la hermana de Bernardo había dicho que su hermano era un hombre serio. ¿Y si no lo conocía bien? Después de todo, ahora Liana y Bernardo tenían el dinero que ella había retirado de su tarjeta de crédito. ¡Oh!
¿Cómo quería alejar esos pensamientos? Pero persistían en la mente de Marco. Estaba aún más decidido a encontrar a su hija lo antes posible. Sergio, ¿recuerdas que dijiste que en el hospital trabajaba un genio de la informática? Ya sabes, el de internet y el de software. Marco llamó a un amigo médico, esperando no recibir ayuda médica. Así, Antón Hernández es un tipo listo. ¿Para qué lo necesitas? Bueno, ¿hay alguna forma de que averigüe dónde está mi hija en internet? No tengo ni idea de cómo puede hacer eso, pero ven, te lo presentaré y luego puedes preguntarle tú mismo. No te hagas ilusiones, no es mago. Marco, bastante confuso, le contó al rechoncho muchacho su problema, que consistía en que su hija y su novio se habían ido a un destino desconocido y su padre quería encontrarla antes de que hiciera alguna estupidez. ¿No hay algún tipo de red social donde puedas encontrarla? ¿Por qué no hackea su página y mira su correspondencia? Marco miró al chico esperanzado. No voy a piratear el perfil de otra persona, y mucho menos a leer la correspondencia de otra persona, dijo Antón con firmeza. No enarcó ni una ceja cuando Marco puso una gran suma de dinero sobre su teclado. Puedo probar con esto. Dijiste que iban a matricularse en la capital o en la capital de provincia. Entonces estarán en la lista de solicitantes de esas universidades, donde presentarán su solicitud. Por cierto, pueden solicitar plaza en varias universidades a la vez. Esto significa que podrían acabar en las listas de las universidades de 2 ciudades. Tienen garantizado estar en la lista de admitidos. Esto se sabrá a principios de agosto, pero ya puedo empezar a buscarlos ahora. Y luego solo tengo que asegurarme de que no se me pase ninguna de las solicitudes. Es un trabajo minucioso. Gracias por los honorarios. Se embolsó el dinero. Marco no tuvo más remedio que aceptar al menos ese tipo de ayuda. No contaba mucho con que Antón pudiera encontrar rápidamente al menos algún rastro de su hija y del Bernardo que odiaba. Pero al cabo de un par de días, Marco recibió un mensaje de voz suyo. He encontrado a Bernardo en la lista de aspirantes de la Universidad Regional. Tiene muchas posibilidades de superar la oposición, sobre todo porque también está en el cupo de huérfanos. Liana Delgado aún no está en la lista y no ha supervisado las universidades de la capital. Como te dije, podrían haberse presentado a varias instituciones. Marco no había dormido bien en toda la noche y esta noticia de Antón le dio un poco de ánimo. Podría llegar a la capital regional en coche en un par de horas, pero ¿dónde buscaría allí a su hija? Es como una aguja en un pajar. Ella y Bernardo deben haber alquilado un piso, pero ¿en qué parte de la ciudad? Tenía que armarse de paciencia y esperar las listas definitivas de matriculación, y luego iría a la universidad el primer día de clase. Pero que no le pasara nada a Liana mientras tanto. De alguna manera pensó que si volvían a estar en contacto, mantendría a su hija a salvo de problemas, que estaría más protegida si él mismo sabía dónde estaba y qué le pasaba. Las tareas cotidianas en las que Marco se había sumergido desinteresadamente en el pasado estaban ahora de alguna manera relegadas a un segundo plano. La mayoría de las tareas las cedía a sus ayudantes, y el hijo de Diego empezó a involucrarse más en los asuntos de la empresa, que heredaría cuando Marco se jubilara. Una vez él mismo, casi a la misma edad, estuvo al frente de esta explotación. Su suegro, el padre de Erna, Abelardo Flores, le cedió las riendas cuando se jubiló. Tomó el relevo de su padre, del que Marco no se acordaba. Había fallecido pronto, y el muchacho podría haber seguido un camino torcido si con el tiempo el presidente de la granja colectiva no lo hubiera tomado bajo su protección. No solo le proporcionó un trabajo durante las vacaciones de verano, sino que también le invitó a visitarle. Allí comenzó su amistad con su hija Erna. Aunque estaban en la misma clase, antes no hablaban mucho. Este verano, después de octavo, pasaron mucho tiempo juntas. Erna no era una chica guapa, delgada, desaliñada, con ojos pequeños y nariz puntiaguda, pero a Marco le gustaba su buen carácter y era una buena anfitriona. Ayudaba a su madre en todo, en la cocina, en el jardín y con los animales. Casarse con Erna es como ganar la lotería, solía decir la madre de Marco. La chica no es guapa, pero no merece la pena bebérsela por la cara, y su padre te ayudará a que te elijan presidente de la granja colectiva en el futuro. Te está promocionando por todas partes, te está preparando para yerno. A los 20 años, Erna por fin se había arreglado. Tenía una figura más femenina,
Empezó a usar todo tipo de trucos de niña, delineador de ojos, rizos en el pelo, pero Marco no sentía amor, solo respeto por la propia Erna y más por su padre, y solo acudió al matrimonio cuando Abelardo Flores no se limitó a insinuarlo, sino que le dijo sin rodeos: ¿por qué torturas a la niña? Hace tiempo que son amigos, ya es hora de casarse. Para entonces Marco se había graduado en la Escuela de Agricultura y servido en el ejército. Erna también se formó como contable. Parecía estar enamorada de Marco. Todo el pueblo no se cansaba de oírlo. En resumen, todo estaba decidido para él desde hacía tiempo. Solo faltaba dar el paso decisivo. Así que se casó y se hizo cargo del negocio de su suegro 10 años más tarde, cuando ya había cursado estudios superiores de economía. Llegado el momento, Marco se ocupó él mismo de las participaciones en la tierra. Convirtió la granja en una sociedad anónima cerrada, de hecho, en su propia empresa privada. Pero la gente no se quejaba. Mejor un propietario de la casa que un extraño. No estaban celosos de los millones de Marco. Entendía que él también era responsable. Los sueldos de la empresa eran ahora los más altos del distrito y todos querían trabajar para él. Y todos sabían que apreciaba a la gente trabajadora. Y estaba eternamente agradecido a Flores, y cuando le pidió que le hiciera una promesa antes de morir, aceptó encantado, aunque no sabía lo que iba a oír de su suegro. «Prométeme que nunca dejarás a Erna», le exigió Abelardo Flores. «Sé que puede haber otras mujeres en tu vida. Eres un hombre prominente, pero no puedo prohibírtelo, y puedo entenderlo. Una cosa es salir y otra romper una familia. Así que prométeme que nunca dejarás que eso ocurra. Si no, te traeré del otro lado del mundo». Marco lo prometió y cumplió su palabra. Hubo amoríos ocasionales, pero no en su pueblo natal, sino en la ciudad del distrito. Los rumores debieron de llegar también a su mujer, solo que Erna nunca le reprochó nada que no hubiera oído. 5 años después de la muerte de su suegro, Marco conoció a Felisa y se enamoró por primera vez en su vida. Sabía que su relación no pasaría desapercibida para la gente, pero no podía hacer nada al respecto. Casi desde el primer día que le regaló el ramo a Felisa en la fiesta de la vendimia, Erna debió de enterarse. Pero ella no se enteró. Se mostró tan amable y cariñosa con su marido como siempre. Y así siguieron todos estos años hasta la muerte de Felisa. Ni una palabra de reproche, ni una sola vez. Era como si Marco se transportara a otra realidad cuando volvía a casa. Para Erna siempre había sido un marido fiel y fiable, al menos así actuaba ella. Y como lo conseguía, él no podía imaginárselo. Su hijo, en cambio, a veces le miraba con recelo, aunque tal vez porque ya se había sentado en su sitio como uno de los adjuntos y soñaba con dirigir la empresa. Ayer mismo Marco pensaba que Diego aún no estaba preparado, pero ahora sentía una fatiga infinita, y tal vez se alegraría de librarse de la carga de la responsabilidad de la empresa. Su principal preocupación después de aquella desafortunada mañana era ahora la búsqueda de su hija. Todo lo demás había pasado a segundo plano. Tenía que encontrar a Liana. Ya pensaría después cómo arreglar las cosas con ella. Marco cerró los ojos mientras se sentaba en una silla de su despacho. La secretaria le había dicho que no dejara entrar a nadie. Le apetecían mucho unos minutos de paz y relajación. Solo los pensamientos de su cabeza le impedían relajarse. Entonces sonó el teléfono. Marco se alegró mucho. Era Antón. ¿Había noticias de Liana? Este es el asunto. Vaciló el tipo, pero luego continuó. Te enviaré las noticias de la capital regional. Es de un informe de incidentes que encontré en internet. No es un sitio oficial, pero decidí buscar en todo lo que pude encontrar. Y esto es lo que encontré. Bueno, véanlo ustedes mismos. Unos segundos después, el tipo envió a Marco un archivo de video. Marco se puso las gafas y pulsó play. Una chica con un paisaje urbano de fondo hablaba por un micrófono. Hoy ha habido un accidente de tráfico frente al edificio principal de la Universidad Regional que casi le cuesta la vida a una estudiante de esa universidad, Liana Delgado. La chica cruzaba un paso de peatones cuando fue atropellada por un todoterreno negro cuyo conductor huyó del lugar. La policía lo busca ahora y la víctima ha sido trasladada en estado grave al Hospital Clínico Regional. Los médicos luchan por su vida.
A Marco se le cayó el teléfono. Lo que temía que ocurriera. Su hija está grave. Sentía fiebre alta en el pecho y le costaba respirar. Se abrió el cuello de la camisa y los botones volaron hacia los lados. ¡Adela!, gritó como pudo a la secretaria. Cuando la joven abrió la puerta, Marca ya estaba tendido en el suelo, tras haber volcado su silla en la caída. Sergio estaba seguro de que no había peor destino que dar malas noticias. ¿Cuántas veces había tenido que comunicar a familiares la muerte de sus personas más cercanas? Ese era el destino de un médico que no siempre podía salvar la vida de una persona, pero esta vez tenía una tarea diferente y no sabía si podía afrontarla: corregir un error del que indirectamente se consideraba culpable. Inspiró profundamente y expiró despacio. Luego pulsó con determinación el botón del timbre, junto al piso número 5. ¿Eres Bernardo?, preguntó al chico delgado que le abrió la puerta. Sí, ¿y tú quién eres? El doctor Sergio Romero. Vengo a ver a Liana Delgado. Llámela, por favor. Si eres parte de su padre, ella no hablará contigo, dijo con firmeza el joven. Solo llámala y ella misma decidirá si quiere hablar conmigo o no, pidió Sergio con insistencia. Bernardo salió y un momento después le invitó a pasar. El médico recorrió con curiosidad la pequeña habitación, al parecer la única del piso a la que el chico le había llevado. Salió y Sergio se quedó solo y tomó asiento en el cómodo sofá. Me pregunto cómo la hija de un millonario acostumbrada a las comodidades del hogar vive aquí, pensó, aunque hay que reconocer que es bastante acogedor y que las reformas son bastante frescas. Liana entró con una taza de café y la colocó en la mesa junto al médico. Esto es para usted, señaló la taza con la cabeza. Dinos lo que quieres, Sergio. Él dio las gracias y bebió un sorbo. Tengo tu pasaporte. ¿De dónde lo has sacado?, se preguntó Liana. Creía que lo había perdido. Te lo olvidaste en la universidad cuando presentaste la solicitud. La chica de la oficina de admisiones resultó ser una conocida tuya y cogió tu pasaporte para dártelo. Cornelia Pena. Es de nuestra ciudad. Fuimos al mismo colegio. Ahora está en tercero. ¿Por qué te dio mi pasaporte? Alquila una habitación al lado de la nuestra. Podría habérmelo dado ella misma. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a ella? Sí. En el colegio a veces nos llamaban hermanas en broma. ¿Pero qué tiene eso que ver? La atropelló un coche cuando cruzaba la carretera cerca de la universidad. Tu pasaporte estaba en su bolso. La policía pensó que era usted. Y una chica bloguera llegó a informar en internet de que Liana Delgado había tenido un accidente y estaba hospitalizada en estado grave. ¿Cornelia está en el hospital? ¿Qué le pasa? Afortunadamente su estado no es tan grave como afirma esta bloguera, que probablemente no esté acostumbrada a comprobar los hechos. Hizo una mueca Sergio. Conmoción cerebral y fractura cerrada del radio sin luxación. También contusiones múltiples, abrasiones. Pero no pone en peligro su vida. Mejorará pronto. Gracias a Dios, exhaló Liana. Deberíamos ir a verla. Pero esas no eran todas las noticias. Sergio dio un último sorbo al café y dejó la taza. Tu padre. No quiero saber nada de él. La chica interrumpió al médico. Vio el video en internet, como si no hubiera visto el comentario de Liana, del bloguero, que decía que habías tenido un accidente de coche y que te habían llevado al hospital regional en estado muy grave. A tu padre le dio un infarto. Sergio dejó de hablar y miró a Liana. Su expresión había cambiado. Hacía un minuto se había enfadado al oír hablar de su padre y ahora parecía preocupada e incluso asustada. ¿Y ahora qué pasa con él?, preguntó en voz baja. Quiere verte. ¿Se está muriendo? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que verte podría mejorar su estado. Te está pidiendo que vengas. ¿Vendrás conmigo? Sí. Liana, no dejaré que vaya sola. Entró en la habitación Bernardo, que debía de haberles oído. Vamos entonces, no perdamos tiempo. Llegaron al hospital del distrito al anochecer. Condujeron en silencio durante la mayor parte del trayecto. Sergio solo miraba de vez en cuando por el retrovisor a los pasajeros sentados en el asiento trasero. Liana y Bernardo se acurrucaron como dos gorriones en el frío invernal, aunque había sido un día caluroso.
He conseguido que mis colegas nos dejen entrar en la unidad de cuidados intensivos, dijo Sergio mientras aparcaba el coche en el aparcamiento del hospital. Le preocupaba un poco que Marco pudiera tener ahora a su mujer, Erna, y esos temores estaban justificados. De hecho, estaba en la ventana de la unidad de cuidados intensivos con una bata blanca sobre los hombros. Al ver a Sergio con Liana y Bernardo, se volvió delicadamente, y el médico exhaló. No quería ser partícipe de conversaciones desagradables, y menos antes de haber cumplido con su misión. Marco, en cuanto se recuperó un poco en el hospital, pidió inmediatamente que buscaran al doctor Sergio Romero, y en cuanto Sergio llegó, le hizo una petición a su amigo. «Dígame cómo está mi hija, por favor. ¿La atropelló un coche? ¿Está grave? ¿Está en el hospital comarcal? Tu genio de la informática me envió un mensaje de video sobre el accidente. Ojalá estuviera viva». Cuando Sergio se enteró de que había habido un error, llamó inmediatamente para tranquilizar a su amigo. Su hija está bien, pero este le desconcertó con una nueva petición. «Tráeme a Liana, por favor. Piensa en cualquier cosa, tráemela. Y si no lo consigo, no quiero morir sin pedirle perdón a mi hija». Así que Sergio fue a ver a Liana. Consiguió su dirección de Cornelia Pena, a quien confundieron con Liana con el pasaporte que llevaba en el bolso. En el hospital, la chica ya pudo decir quién era. Sergio tenía conocidos allí que le dejaron entrar a su habitación. Sergio se alegró de que Liana hubiera aceptado inmediatamente ir a ver a su padre, solo para saber qué le había pasado. Pero, ¿estaba preparada para conocer a su legítima esposa, su madrastra? Menos mal que la propia Erna no está ansiosa por estar con la hija ilegítima de su marido. No se sabe cómo podría haber resultado su conversación. Que sea más tarde. «Sergio Romero, de momento solo puede entrar una visita con usted», advirtió el médico de guardia. «Bernardo, tendrás que esperar». Sergio dejó que Liana se adelantara y la siguió hasta la unidad de cuidados intensivos. La niña se echó a llorar en cuanto vio a su padre, tumbado en la cama del hospital bajo una vía intravenosa, y se abrazó al hombro de Sergio con sus lágrimas. «Niña, ven aquí», le pidió su padre, respirando con dificultad. Y ella se acercó obediente, secándose las lágrimas, y Marco la cogió de la mano. «Gracias por venir, querida. Por favor, perdóname por todo. Estaba muy preocupado por ti, terriblemente preocupado, porque me comporté indignamente. También es culpa mía que tengas un padre como yo. Tienes derecho a estar enfadada conmigo, pero así es la vida. No puedes cambiar nada. Venía a verte siempre que podía. Quería tanto a tu madre. ¿Me perdonarás alguna vez?» «Por supuesto, papá», dijo Liana entre lágrimas, apenas capaz de contener los sollozos. «Y yo también lo siento. No quería que fuera así». «No seas tonta, cariño. ¿Recuerdas cómo te leía los libros antes de dormir cuando eras un bebé?» Liana asintió. «¿Y cómo te elegía los regalos? Preguntaba a las vendedoras qué muñecas les gustaban a las niñas y las compraba todas, y tú eras feliz con todas. Me encantaba tu risa alegre, tu voz sonora. Cada vez que venías parecía un día de fiesta. Deseaba tanto hacerlos feliz a ti y a mi mamá, pero no podía. Quería que te tomaras tu tiempo con todas esas relaciones con los hombres, por eso hablé tan mal con Bernardo. Papá, nos queremos y nos vamos a casar un mes después de mi cumpleaños. Cumplo 18 en una semana. Ya está decidido». «Liana, aún eres muy joven. Tómate tu tiempo». «¿De qué estoy hablando? Entiendo que tengas tanta prisa por casarte porque no quieres repetir el destino de tu madre. Amo a Bernardo, así que no le veo sentido a esperar por nada ni por nadie. Y mamá me dijo que nunca había amado a nadie antes de ti. Tú fuiste su único amor». «Ah, Felisa». Marco se quedó en silencio y las lágrimas salieron de sus ojos. «Sergio, llévate a la niña», ordenó el médico de guardia. «Esto arruinará todo el tratamiento». «Doctor, necesito decirle unas palabras a una persona más», pidió Marco Delgado. «Bernardo vino con usted, ¿verdad?», preguntó a Liana. «Sí, se quedó en la puerta». «De acuerdo», cedió el médico al ver la mirada suplicante de Marco, «pero no más de un minuto. Ahora Sergio tendrá que hacer entrar a Bernardo. ¿Qué pasa con la Liana si todavía hay una Erna en la ventana?». Pero afortunadamente la mujer de Marco ya se había marchado. «Acabo de conseguir el perdón de mi hija», empezó Marco mientras Sergio llevaba al chico a su litera.
y también me las arreglé para decirte algunas cosas desagradables la única vez que nos vimos. Comprendo tu enfado de aquella mañana. Déjame terminar. Bernardo, no tenemos mucho tiempo, le interrumpió Marco. Una vez mi suegro moribundo me hizo prometer que no abandonaría a su hija, y cumplí mi palabra, aunque nadie sabe lo que me costó. Pero Liana y tú decís que se quieren. Tengo que creerte. Te pido que cuides de mi niña, que la cuides como yo lo hice. Siempre puedes contar con eso, dijo Bernardo con seguridad. Entonces no estoy en contra de tu matrimonio. Sé feliz. Calló y añadió de inmediato: dile a tu hermana Ariel mis más sinceras disculpas. Estoy muy avergonzado. Pasaron 4 años. Sergio Romero entró en el patio trasero de Marco Delgado. Había una mesa dispuesta en una pérgola cubierta de rosas y Erna estaba en la veranda abierta ocupándose de la cocina. La ayudaban su nuera y su nieta. El hijo de Diego estaba en la barbacoa donde se asaban los filetes. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Sergio alegremente. Gracias, todo está casi listo, respondió Erna. Todo el mundo saldrá de casa dentro de un momento y podremos sentarnos a la mesa. La celebración familiar con motivo del bautizo de la hija de Liana, la anfitriona insistió en celebrarlo aquí. A Sergio siempre le sorprendió el carácter de esta mujer, su capacidad para perdonar y aceptar a los demás, de ser acogedora y amable incluso con los desconocidos. Con Bernardo, ahora marido de Liana, se reunía y hablaba mientras la propia Liana aceptaba las disculpas de su padre, que en aquel momento parecía a punto de morir en cualquier momento. Puede que a algunos les pareciera extraño, pero tras unos minutos de charla, Erna y Bernardo consiguieron hacerse una impresión muy agradable el uno del otro. Después intercambiaron sus números de teléfono. Bernardo se sintió muy aliviado al comprobar que la mujer de Marco no le guardaba rencor a su prometida. Es más, incluso encontró una excusa para la difunta madre de Liana: decir que la comprendía como mujer. Porque Marco, decía, era imposible de resistir. Y luego fue Erna quien llamó a Bernardo y les invitó a él y a Liana a visitarle cuando su marido acababa de salir del hospital. Este encuentro fue el inicio de una sólida relación familiar, bastante inesperada para los forasteros que no se cansaban de oír de las rarezas de la mujer de Marco. Pero esta familia no era ajena a los costilleos. Erna, en general, nunca prestaba atención a lo que decía la gente, una cualidad muy rara, sobre todo para una mujer que vivía en un pueblo pequeño. Más tarde, Marco le confesó a Sergio que había vuelto a mirar a su mujer. ¿Ves? Ahora siento por ella cosas que no sentía cuando era joven. Marco se sinceró conmigo un día. Evidentemente, no es el mayor apasionado que teníamos Felisa y yo. Es diferente, un sentimiento más tranquilo y equilibrado. Pero puedo decir con seguridad que, aparte de respeto y gratitud, ahora siento amor por Erna. A Sergio le alegraron mucho estas palabras, y aún más el hecho de que Marco se recuperaba rápidamente. Puso la dirección de su empresa agrícola en manos de su hijo Diego, y este no defraudó a su padre. Bernardo y Liana salieron de casa de Delgado con una niña en brazos y Ariel, la hermana de Bernardo, que se convirtió en madrina aquel día. Y Marco, galantemente, le abrió la puerta a Bernardo Sergio. Había llegado temprano para participar en el sacramento del bautismo en la iglesia del pueblo. No esperó a que su marido estuviera fuera del servicio en el hospital. «El filete está listo», declaró Diego, sin poder evitar una sonrisa al mirar a la hermana Liana, que sostenía en brazos a su sobrina y ahora ahijada. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.